Arrancamos. Hola a todos. Bien. Bueno, en 1988 se establece el Sistema de Defensa Nacional como obligación esencial e indelegable del Estado de preservar los intereses vitales de la nación, Ley 23.554. Años 91, 98 y el 01, 2001, se establecen los alineamientos, prioridades y restricciones en materia de defensa nacional, Ley 24.059/91. Ley 24.948/98, Ley 25.520/01. En 2006 se estableció... Espera un minutito, por favor, que Cristian quiere hablar. Dale. Sí, Cris. ¿Cómo andan, chicos? Yo había notado en la ley de 1988 que esta misma ley define los principios, los objetivos y las funciones y organización justamente del sistema nacional, como Sí. así también las responsabilidades que tiene el presidente de la nación, también el Congreso Nacional y el Ministerio de Defensa y también, obviamente, las Fuerzas Armadas en materia de defensa nacional. Te explico por qué queda así sucinto, porque acá en realidad de lo que tenemos que debatir es de la creación de la Subsecretaría de Ciberdefensa. Entonces, se pone el año 1998 y la Ley de Defensa, porque es el basamento, digamos, del sistema, pero no se desarrolla todo lo que contiene la norma porque para el caso no es necesario en sí, porque eso ya lo estudiamos. Acá es más que nada para definir el basamento del sistema. El sistema nace con esta normativa, se va complementando, se va desarrollando y a lo largo de todo este tiempo se llega a la creación de la Secretaría, de la Subsecretaría de Ciberdefensa, con todos los pasos previos al 2016, que es cuando se crea, pero en el interín, en base al pilar fundamental, que es la ley de defensa y las demás que le siguen, inteligencia nacional, seguridad interior y todo lo demás, se van creando otros organismos, se van viendo otras necesidades y así. Por eso está mencionado sucintamente y sí se va explayando un poquito más de lo que es estrictamente relevante vinculado a la creación de la Subsecretaría de Ciberdefensa y su evolución y sus cambios, digamos, por eso. ¿Me entendés? Porque en realidad en todas podemos explayarnos un montón, pero no nos íbamos de 5 hojas en el PPT, por eso. Okay. Hago una consulta, no sé si ya está grabando, pero ¿no sería mejor que lo presente al PowerPoint sin esa forma, no sé qué necesito, para que quede mejor visto? Para verlo más grande, decís. Claro, no, para que quede, presentarlo como un PowerPoint, no así, porque creo que no se vería claro, bien como con el F5. El modo presentación. Hasta no me salía la palabra. Ahí está. Tienes razón. Bueno, seguimos. Sí. Bien, continuamos en el año 2006. 2006. Se establecen los requisitos para el empleo del instrumento militar. Las operaciones militares serán conducidas por el UF. Esta parte no sé. Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, Eli. El decreto 727/06. Por ello, las operaciones en materia de ciberdefensa deben quedar a un cargo de un órgano militar. Claro, deben quedar a cargo de un órgano militar porque la Ley de Defensa Nacional dice que la Defensa Nacional está a cargo de las Fuerzas Armadas. Bien. Y las Fuerzas Armadas dependen del Ministro de Defensa. Entonces, cuando en el 2006 se reglamenta la Ley de Defensa Nacional mediante el decreto 727 del 06, dice, ¿en qué casos se puede utilizar a las Fuerzas Armadas? En todos estos, que ya los vimos para el examen. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. En todos estos casos. Entonces, por eso está hecha la aclaración después de que, por esa razón, todas las operaciones que luego se implementaron en materia de ciberdefensa necesariamente deben quedar a cargo del órgano militar, porque está vinculado a la defensa nacional, que la Ley de Defensa Nacional pone en cabeza de las Fuerzas Armadas, ¿entiendes? Bien. Antes de que sigan leyendo, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O prosigo? Sí. Prosigo entonces. Siguiendo en el año 2006, se creó el Comité de Seguridad de la Información a cargo del Subsecretario de Coordinación, resolución MD 364/06. No
importa, no leas las normas, Gab, Ok. no importa porque eso está después. Tenía Es esa más que duda. nada, la idea es ir siguiendo el hilo de la evolución. Bien, tenía esa duda, gracias por aclarármelo, Eli. En el año 2007 se aprueba el ciclo de planeamiento de la defensa nacional, que iniciará con el dictado de una directiva de política de defensa nacional para la formulación, ejecución y supervisión de la política de defensa nacional. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a esta primera parte? El avance que hubo, desde mi óptica, fue bastante mínimo, ¿no? Despacito, bastante superfluo. Perdón, igualmente destacar la importancia de la creación de políticas, ¿no? Que nosotros lo vemos como algo así de todos los días, pero crear una política de defensa nacional es una Claro. acción que marca un antes y un después, una acción bisagra, ¿no? Claro, que viene a complementar a las directivas de la ley del sistema de defensa, sí. Sí, Antonio. Sí, perdón, me sumo a lo que dijo el compañero. Es decir, armar todas unas políticas así de esta índole y tecnológicas, o sea, es un... En este momento todavía no hablaba mucho de tecnología. No, está bien, lo que quiero decir... De las Perdón. políticas de planeamiento militar, defensa y comunicaciones por ahí más que nada. Claro, preparándose para lo que venía. Lo que pasa que, Sí. a ver, nosotros estamos acostumbrados a por ahí a que todo sea rápido y quizás esto desde que comenzó hasta que se fue gestando fue un antes y un después, ¿no? Fue algo muy grande, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados quizás a ver, no sé, salió del iPhone 6 a la evolución al iPhone 15 en menos de, no sé, 10 años, ¿no? Pero esto es, como dijo el compañero, una evolución totalmente muy grande. Sí. Simón. Sí, más que nada para aprender un toque más del contexto del año 2007, quería comentar más que nada el suceso muy importante que pasó el año 2007 de Estonia, que hubo una especie de ciberguerra, digamos, que fue, bueno, conflicto cibernético importante en la línea informática y de clientes. Claro. Y además de eso, bueno, más que nada de profundizar en que esto pasó con una serie de ataques cibernéticos masivos, que toda la infraestructura digital paró por un momento, los servicios y todo lo demás, que bueno, viene más que nada con los de negación de servicio, todo lo que estuvimos viendo sobre que nada, que después, posteriormente, se va a poner en leyes y demás. Genial. Sí. Y pensaba en esto, ¿no? Dice, en el 2006 se creó el Comité de Seguridad de la Información a cargo del subsecretario de Coordinación del Ministerio de Defensa. Es decir, hablan de seguridad de la información recién. No se habla todavía del ciberespacio como un espacio más de la defensa. Que lo vamos a ver después que va avanzando y sí se considera. Hasta ese momento era vinculado a la seguridad de la información. Bien. Sí, además, ese comité, la función es justamente asesorar al ministro de Defensa. Se creó específicamente para eso. Claro. ¿Seguimos, Gastón? Sí, cómo no. En el 2009 se aprueba la Directiva de Política de Defensa Nacional. Menciona el enfoque sobre la naturaleza multidimensional del concepto de seguridad. Habla de lograr un sistema científico y tecnológico de la defensa efectivamente coordinado y funcional y el desarrollo del mismo. Refiere temas sobre derechos humanos. Sí, derechos humanos y política de género. Bueno, eso me resultó llamativo porque más allá de que habla de la naturaleza multidimensional del concepto de seguridad, es como que va ampliando ya no es solo el territorio clásico, tradicional, como lo habíamos estudiado, sino que se empieza a expandir.
y habla de esto de lograr un sistema científico, tecnológico, coordinado, social de desarrollo, bla, bla, bla. Pero me llamaba la atención que en ese momento contenía temas vinculados a los derechos humanos y a las políticas de género, que capaz que era lo que estaba más, en ese tiempo era algo que estaba por ahí más en el discurso social o en lo propio de la época, ¿no? Por eso me pareció que también vinculado al tema de la participación de las mujeres en las fuerzas y todos los cambios que hubo con eso. Escuché Sí, que levantó Simón. alguien la mano por ahí. Sí, Simón. me parece que entender que lo que vos te referís es que además de ser como un impacto en digamos, en la red, internet y lo demás, también tiene impacto en la vida real. Vendría a ser como un espacio, una dimensión. ¿Cómo definirías eso? ¿Lo definirías como una quinta fuerza? ¿Cómo lo definirías? Acá no lo menciona, todavía no lo menciona expresamente. Acá habla de un enfoque de naturaleza multidimensional del concepto de seguridad. Yo creo que es como para ir generando un poco más de interés, de apertura y de, bueno, a ver, analicemos que hay algo más. Yo lo interpreté de esa manera porque todavía expresamente esa directiva no dice esto que vos planteás, que sí lo dicen otras después. Bien. Continúo en el año 2012. Se Sí. crea el Centro de Ciberdefensa del Estado Mayor, conjunto de las Fuerzas Armadas. Siguiendo en el año 2013, se creó la Unidad de Coordinación de Ciberdefensa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Defensa. Ay, perdón, ¿podemos volver que había... Sí. En la segunda hoja de acá, el 2012-2013. Sí. Sí, ahí donde estaba, lo último que no lo vi. Hasta. Comento de vuelta. En el 2012 se crea el Centro de Ciberdefensa del Estado Mayor, conjunto de las Fuerzas Armadas. Y pasando al año 2013, se creó la Unidad de Coordinación de Ciberdefensa en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Defensa. El Centro de Ciberdefensa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, sigue estando, digamos, es creo que la primera mención, ¿no? Antes no hubo otro de ciberdefensa, la anterior era de ciberseguridad en Secretaría de Coordinación del Ministerio. Ahora ya va al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y algo vinculado a la ciberdefensa. O sea, La primera vez que se habla de ciberdefensa, exacto. Claro. ya ahora se encauzó un poco más, ¿no? Primero se abrió y ahora se plantea ya desde una ciberdefensa más organizado, más enfocado. Se termina creando, exacto. Sí, Cristian. Sí, un dato para destacar de tanto del Centro de Ciberdefensa como la Unidad de Coordinación. En primer lugar, el Centro de Ciberdefensa está integrado por personal militar especializado en ciberseguridad y ciberdefensa, que obviamente provienen de las Fuerzas Armadas. Y también mencionar que esta unidad, que se creó en el 2013, está conformada por personal civil y militar con conocimientos obviamente específicos en ciberseguridad y ciberdefensa. Claro. Bien. Continuando en el año 2014, se actualiza... Ay, perdón, Gastón, si sí, no adelante. quiere agregar algo. Sí, perdón. Nada, quería agregar más que nada otro suceso histórico que estuvo bueno en el 2013. Ajá. Fue el caso de Edward Snowden, que Ajá. bueno, es un agente de seguridad nacional de los Estados Unidos, que bueno, en 2013, en este año que estamos hablando, filtró una gran cantidad de documentos clasificados que revelaron programas de vigilancia del gobierno de Estados Unidos y los aliados. Bueno, él hizo toda esta filtración de información a periodistas y se convirtió en un fugitivo que fue buscado por el gobierno. Y bueno, después se emigró a Rusia y bueno, fue una figura más que nada, se nacionalizó a Rusia y todo lo demás. Pero bueno, todo esto quiere decir que el impacto de este fue muy directo en la ciberseguridad y también en las normas de que están acá en Argentina, que bueno, más adelante se van a nombrar.
sobre las políticas de privacidad, protección de datos y más que nada el enfoque en la ciberseguridad del que habla. Claro. Ujú. Bien, ahí mandaron un WhatsApp, Eli, A ver. consultando algo. Así si me lo pueden escribir mejor. Bien. Continuando en el año 2014, se actualiza la Directiva de Política de Defensa Nacional, contemplando de manera expresa la importancia del ciberespacio para el desarrollo de las operaciones militares y plantea la necesidad de adaptar los sistemas de defensa a esos nuevos componentes. Claro, acá ya habla del ciberespacio. Se va viendo la evolución ya más concreto. Sí, la primera vez que veo dentro de todos los años que habla más del ciberespacio. Ujú. Sí, es como que se va formando Ujú. de a poquito, Claro. se va moldeando el concepto, ¿no? Claro. Que también no se pueden hacer cambios drásticos de un momento para otro. Entonces, No, que sea totalmente. paulatino hasta Claro. hace que tenga mayor nivel de penetración en el público, ¿no? Claro. Carlos, Sí, quería remarcar también lo que dijo Facundo, ya que también la evolución de cómo nosotros fuimos adquiriendo más o nos fuimos adaptando más a lo que es el Internet y a la red misma. Entonces fuimos formando y creando esa gran red y ese ciberespacio desde lo que es desde el nacimiento del Internet hasta el 2014, que ahí ya la inclusión de las redes sociales se hizo tan grande esa nube que se hace difícil no tener en cuenta o no contemplarlo como un espacio extra. claro. Qué buen punto. Gracias. Sí, Cristian. Sí, acá en el 2014 estaba viendo que esto lo que se generó fue muy importante para Argentina porque junto a esta ley se establece que el ministro de Defensa, o mejor dicho, el Ministerio de Defensa, debe desarrollar capacidades necesarias para proteger las infraestructuras críticas que estuvimos viendo justamente en otras clases, que dependen justamente del ciberespacio. Y ahí es donde entra todo el circuito eléctrico, que bien se mencionaba en clases anteriores, los ataques que se puede llegar a causar y la catástrofe que puede generar las redes eléctricas, los sistemas financieros, los servicios sanitarios, obviamente entre otros. Ujú. Pasamos de que se establece el Sistema de Defensa Nacional en el 88. Ay, perdón. Sí. Carlos. Sí, perdón, lo que dijo el compañero también teniendo en cuenta ese espacio, tanto los espacios donde vamos teniendo en cuenta que es el terrestre, marítimo, el aéreo y el espacial, de cómo eso puede afectar a la sociedad. Desde ahí más, agarrando lo que dijo el compañero, más lo que dije, justamente, el cómo desde un punto a otro el ciberespacio también nos afecta personalmente, si es vulnerado el derecho de la publicación de los datos, que de un punto a otro se volvió un activo muy importante que puede justamente bajar hasta gobiernos o hasta empresas, empresas y gobiernos. Uh-huh. Bueno, ¿seguimos? Sí, claro. Bien. ¿Querés leer de vuelta? Sí, claro. Sí. Un segundito. Sí. Bueno, volviendo al principio del año 2014, se actualiza la Directiva de Política de Defensa Nacional, contemplando de manera expresa la importancia del ciberespacio para el desarrollo de las operaciones militares y plantea la necesidad de adaptar los sistemas de defensa a esos nuevos componentes. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones adquieren relevancia estratégica para la defensa de la soberanía nacional. Incorpora una definición de ciberdefensa y refiere la importancia de proteger las infraestructuras críticas en la dimensión ciberespacial. Acá en el 2014 es cuando expresamente en el ámbito de las fuerzas se habla ya de manera expresa, ¿no? De a poquito se fue plasmando hasta que se define, se escribe, se trabaja sobre eso, toda la directiva, todo lo que
van organizando para trabajar durante el transcurso del año, o del tiempo que dura la política y demás. Sí, ahí levantaron la mano. Sí, Cris. Sí. No, les quería recordar que en el año 2014, más precisamente, si no me equivoco, en mayo hubo un incidente de ciberseguridad muy conocido, muy importante, porque afectó a la empresa eBay, con más de 145 millones de usuarios que se vieron vulneradas todas sus contraseñas. Esto se produjo a través de una falla en los sistemas de red interno, a través de un phishing que lograron acceder a los datos de los empleados y a través de ellos vulneraron 145 millones de contraseñas de todos los clientes. Bien. Bien. Wow. Estoy viendo, Eli, que en 2012, justamente que habíamos nombrado antes, Sí. es donde se crea el Centro de Ciberdefensa del Estado Mayor, y en tan solo 2 años, que es lo que voy a comentar ahora, en el 2014, se creó el Comité Conjunto de Ciberdefensa. Sí. Se crea el Comité de Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para ejercer la conducción de las operaciones de ciberdefensa de forma permanente. Se toma el concepto de ciberdefensa vinculado al ciberespacio como una dimensión transversal a los ambientes operacionales tradicionales. Ahí ya se plasma también esto, ¿no? Esto de los demás espacios, lo que hablaba antes Simón. Ahora en el 2014 se materializa, digamos, en una norma, por decirlo de alguna manera, o en una directiva. Ya ahora es transversal, se amplió, se expresó, y en el transcurso de pocos años, como que empezó a ir más rápido la cosa. Exacto. Prosigo. En el año 2015 se crea la Dirección General de Ciberdefensa en el ámbito de la unidad ministro del Ministerio de Defensa, como dependencia responsable de la planificación, elaboración, supervisión y evaluación de políticas en materia de ciberdefensa. Acá ya se crea como Dirección General de Ciberdefensa en la unidad ministro, o sea, también va cobrando relevancia y se van generando dependencias cada vez con mayor importancia o poder, digamos, ¿no? De dirección, de organización y demás. Sí, Simón. Entonces podríamos decir que esta es la primera que está rotundamente dirigida a la ciberdefensa en el ámbito argentino. ¿La primera? La primera que está dirigida a ciberdefensa, no a ciberseguridad ni otra cosa. Es la primera dirección de ciberdefensa. Sí, antes hubo, claro, como dirección, llamada dirección sí, como llamada dirección sí. Sí, Cristian. Quería recordarles que en el año 2015, creo que esto tiene que ver un poco con darle un poco más de robustez a todos estos sistemas. Año 2015, año importante para Estados Unidos porque fue un año electoral. Se produjo un incidente que tiene relación con la información de 191 millones de votantes, estamos hablando del 60% de la población de Estados Unidos, que se vio afectada en toda su información personal a través de una empresa de marketing que tenía un agujero de ciberseguridad y afectó directamente a la reputación y a todos los programas que estaba desarrollando Donald Trump para poder llegar a su elección. Ah, genial. Bueno, van ocurriendo cosas en paralelo a las que se fue prestando atención. Seguramente acá también ocurrían y probablemente no tuvieron estado público. Seguramente. Sí, sigamos. Bien. Pasando el año 2016, se creó la Subsecretaría de Ciberdefensa en el ámbito del Ministerio de Defensa. Claro, ahora ya se eleva al rango de subsecretaría. O sea, de dirección pasó en 2 años nuevamente a subsecretaría. Sí, Facundo.
Sí, bueno, esto es algo que es un hito prácticamente, porque se reconoce a la ciberseguridad como una dimensión crítica de la defensa nacional. Claro. Ya es un reconocimiento absoluto con una subsecretaría. Sí. ¿Seguimos? Sí, claro. En el 2018 se aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional, que estableció el deber de la política de ciberdefensa de orientarse a la reducción gradual de las vulnerabilidades que emergen de la informatización de los activos estratégicos de interés para la defensa nacional. Hacemos acá un parate. Ya acá la política habla de otra cosa que las políticas anteriores no hablaron. ¿Se dieron cuenta? Acá habla de el deber de la política de ciberdefensa de orientarse a reducir gradualmente las vulnerabilidades que emergen de la informatización de los activos estratégicos de interés para la defensa nacional. Las otras no lo veían desde este lugar, o sea, ya la actividad de vuelta vuelve a enfocarse específicamente en algo más que tal vez antes no se presentó, no se advirtió, y de vuelta va potenciando lo anterior, ¿no? Sí, ¿quién? ¿Rocío? Buenas. En este caso se puede notar que se especifica cuál es el objetivo y cuáles son las metas de la subsecretaría y de todo lo que se lleva como ciberdefensa. O sea, se especifica vulnerabilidades, activos, es como que va encaminado. Claro, sí. Sí, Facundo. No, aparte, siguiendo la línea de lo que nos había aportado antes Simón, de las cuestiones que iban sucediendo como hechos de ciberincidentes, en 2017 estuvo el ransomware de WannaCry, que también por ahí impulsó lo urgente de seguir mejorando los sistemas de ciberdefensa, ¿no? Claro, tal cual, es verdad. Muy bueno. Bueno, ¿y seguimos, Gastón, con la segunda parte? ¿O querés releerlo de vuelta? Lo releo. Dale. Está diciendo que emerge justamente la informatización de los activos estratégicos de interés para la defensa nacional en cooperación con otras áreas del Estado que tengan responsabilidad en la política de ciberseguridad nacional. Claro, eso también es novedoso, ¿no? Porque habla de la cooperación con otras áreas del Estado que tengan responsabilidad en políticas de seguridad nacional. Se hace en conjunto, claro. Claro, habla del trabajo en cooperación, que eso también se empezó ahí como a tener en cuenta, advertir que ya no eran solo ellos los que manejaban el ámbito, porque el ámbito excedía, digamos, tal vez hablando de la soberanía tradicional o la defensa con el enfoque tradicional, hay un ámbito determinado en el que es abarcado. Y acá es mucho más amplio el ámbito, entonces se genera esto de la necesidad de trabajar en conjunto, en cooperación con otros actores del Estado. Bien. ¿Prosigo, Eli? Sí. Bien, en 2019, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, por la que se establecieron los principios esenciales y los objetivos centrales para la protección del ciberespacio, entre los que... ¿En dónde estás? No, no es el mismo. Perdón, leí el de abajo, repito, es mala mía. 2019. 2019. Se crea el Centro Nacional de Ciberdefensa en el ámbito de la Subsecretaría de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Se define que debe entenderse por ciberdefensa. Bueno, dentro de esa subsecretaría de la que hablábamos hace un rato, ahora se crea este organismo, el Centro Nacional de Ciberdefensa. Como que ya se van haciendo ramitas, ¿no? Para abocarse a lo más específico. Claro. Prosiguiendo en el año 2019, ahí sí, levantaron la mano. Un dato acerca de justamente este centro nacional
que la misión justamente es llevar adelante las tareas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que obviamente circula por el territorio argentino. Ah, genial. Bien, y se define el término ¿qué debe entenderse por ciberdefensa? Que eso también es algo importante. El número de nuestra materia. Sí. En 2019 se aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, por la que se establecieron los principios esenciales y los objetivos centrales para la protección del ciberespacio, entre los que incluye la protección de las infraestructuras críticas de información del país. Claro, que después fueron definidas por la resolución. Por la resolución número 1523/19. Que define el término infraestructura. Prosiguiendo en el año 2019, se aprobó la definición también de infraestructuras críticas e infraestructuras críticas de información y el glosario de términos de ciberseguridad. En la misma línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Más específico, más complementario. ¿Sí, Ro? Voy a hacer una aclaración. Se aprobó la definición de las infraestructuras críticas, pero no se definió cuáles son las infraestructuras críticas para el país. Claro. O sea, eso es algo que quedó pendiente. Bien, Facundo. Sí, también con el tema del glosario de ciberseguridad, que a mí personalmente me sirvió en materias anteriores, el tema empieza a entrar el tema de la concientización de las personas, ¿no? No solo hacer visible el ciberespacio y las vulnerabilidades y riesgos que existen, sino también el educar a la gente para poder cumplir mejor ese objetivo de defenderse y de mantener la soberanía. Sí, Cristian. Según la página de argentina.gov.ar, define infraestructura crítica. Si quieren se los leo. Dice que se entiende aquella que resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o perturbación, sea total o parcial, los afecte y o impacte significativamente. Sí, justamente el punto que decía Rocío es que no se listó qué infraestructuras son esas que están definidas. Por La ejemplo, definición no tenemos identificado qué infraestructuras van a ser las estratégicas. Igual uno puede inferir que es todas aquellas referidas a lo que es el campo electromagnético, la energía, en torno a lo que es el tema de la ciberguerra, en torno a qué uno debe controlar para poder establecer una defensa apropiada. Puede ya inferir temas de recursos naturales, lugares de comunicación, etcétera. Bien. ¿Seguimos? Sí, claro. En el año 2021 se actualiza la Directiva de Política de Defensa Nacional, que complementando las emitidas por los decretos 1714/09 y 2645/14. En 2023 se implementa la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Se resalta la necesidad de establecer mecanismos que fomenten activamente la colaboración y la participación de todas las partes interesadas en la contienda contra las amenazas cibernéticas y la protección activa de la seguridad de la información. Claro. Bueno, acá ya habla de fomentar activamente la colaboración, ya no dice se promueve la cooperación, acá habla ya de fomentar activamente la colaboración y participación
de todas las partes interesadas en la contienda contra amenazas. Es como reforzando más, ¿no? El sistema. Sí, Carlos. Es que sí, es necesario hablar de eso, ya que una de las cosas del ciberespacio es que todos formamos parte de ello, pero muchos de los que formamos parte de ello no somos conscientes que estamos ahí. Entonces, una persona que tiene acceso a ello y no es consciente puede dar, ya sea posición, como pasó en lo que es la guerra de Rusia, los soldados que capaz se sacaban fotos cerca de lugares estratégicos que los rusos veían a través de esas fotos, podían localizar la posición donde están. Entonces es importante concientizar, ya que a través de ello podríamos ser o formar parte de cómplices sin saberlo, con fotos, con información, incluso con hombres en el medio que estén espiando si somos un agente importante, aunque no sepamos, o somos también podemos formar parte de la ruta de los intereses de ellos. Entonces es muy importante eso, y también lo hacen notar en ese artículo. Interesante. Bueno, ¿seguimos o alguien más quiere agregar algo? Prosigo en el año 2023. Otra cosa que además de cómo se implementó, que recién acaban de comentar, se crean 2 instrumentos claves para la protección del ciberespacio de la Defensa Nacional. El Comité de Infraestructuras Críticas de la Información de la Defensa y el Centro de Supervisión y Control de Gestión de Ciberdefensa, en la órbita de la Subsecretaría de Ciberdefensa. Se establece que la ciberdefensa debe minimizar el riesgo de la exposición y contrarrestar eventos que afecten la libre disponibilidad del ciberespacio en las operaciones militares que realice el instrumento militar en cumplimiento de la normativa vigente en materia de defensa nacional en resguardo de la soberanía. Resolución 105/2023. Bueno, de vuelta, ¿no? Es como que van surgiendo nuevas ramas, nuevos temas, abocarse a lo más específico y cada vez más específico, a medida que se van identificando, ¿no? Los nuevos canales a través de los cuales puede haber algún tipo de vulneración. Se va ampliando y a la vez se van estableciendo nuevas ramificaciones en los órganos. Sí, Antonio. Sí, algo que agrego que compartimos en el grupo sobre antes de las resoluciones del 2023, como dato de color, que es que el año pasado se hizo el primer simulacro de ciberguerra acá en Las Toninas. Ahí está el cable transatlántico que representa casi todo el flujo de internet del país. Es infraestructura crítica full y claramente se relaciona con la resolución posterior de tener un comité de infraestructura crítica. Ahora, quería por ahí como dejar algo para debatir, no me quiero extender, pero creo que más allá de todo esto que está buenísimo y creo que lo tratamos en clase también, estamos todavía muy atrasados en algunas cosas porque nuestro trabajo es justamente defender, ¿no? Y el riesgo cero no existe y como que del otro lado el bando malo van muy rápido, ¿no? Entonces creo que tenemos que día a día como equipo estar concientizando no solamente a los familiares, a la gente, a las escuelas, como en otros países ya lo tienen como, no sé si como una materia, pero lo tienen bastante estudiado el día a día, ¿no? Así que tenemos un arduo trabajo y bueno, nada, porque del otro lado están a full. Claro, determina también la posibilidad de ir implementando políticas bien dinámicas, ¿no? En ese sentido. Sí, Fernando. Perdón, Fernando. Perdón, sí, Gastón, decime. Sé que levantó Fernando la mano primero, pero tiro algo y a medida que van levantando la mano, por si quieren contestar lo que consulto. Así como se implementó la segunda estrategia, los instrumentos y todo lo que se fue agregando cada año, ¿qué creen, o sea, en el equipo nosotros, en qué estamos atrasados? ¿Qué se debería implementar ya? O sea, algo que todavía no está y que debería estar ya. Es algo que digo y después si alguien... Genial. Seguimos con los chicos y después queda ese planteo que está genial. Sí, Fer. Sí, ¿qué tal?
No, como dato de color también a lo que mencionó tanto Antonio como Gastón recién, en base a que estamos atrasados y qué es lo que faltaría, yo quiero recordar un caso que no sé si ustedes recuerdan, que creo que fue en octubre del año pasado, que hubo un ataque de ransomware en el Estado Mayor Conjunto, Sí. que afectó, parece ser que a unos cuantos miles de computadoras y al final no supe muy bien cuánto tiempo se tardó en resolver esa situación, pero en términos de qué nos falta y si al Estado Mayor Conjunto puede caer un ataque de ransomware porque alguien conectó un USB que no se podía conectar, y bueno, Claro. como nos enseñaron acá nosotros desde el primer año, una de las principales vulnerabilidades que nosotros podemos tener es el usuario final, es el tipo que siempre enciende la computadora y por falta de entrenamiento o por ineptitud o cual sea el motivo, conecta algo que no tendría que hacer o hace algo tan sencillo como conectar una memoria y ahí, como está todo conectado hoy en día, podés deshabilitar casi todo. Tal cual. Se me vino recién a la cabeza, pero recién. Sí. ¿Se podía decretar o de alguna forma una resolución que diga de concientizar a la sociedad de todo esto que estamos hablando, de decirles, bueno, por lo menos darle lo básico de cómo protegerse, cómo cuidarse, porque hoy en día no sé si eso está decretado para que la sociedad se entere en sí. Por eso hablaba de las políticas públicas, la importancia de generar esto de políticas públicas dinámicas que vayan a la par de lo que se va generando en el día a día con los que usan celulares, con todo, absolutamente todo para todo, ¿no? Entonces falta eso, exactamente eso que decís. No solo en cuanto a la posibilidad de que los organismos se provean de tecnología y recursos, sino también en este sentido, ¿no? En concientizar a la sociedad, totalmente, sí. Sí, Tomás. Sí, con respecto a lo que decía recién Antonio y también lo que decía Fernando, ¿no? No solamente hay que abocarse a los usuarios finales, sino que hay que entender que la conectividad, la cantidad de equipos que hay, ¿no? en el mundo directamente crecen exponencialmente año a año, y eso hace que ya las guerras, ¿no? Los ataques cibernéticos no sean de Estado a Estado, como podría ser las guerras clásicas, ¿no? Sino que le agregan este nuevo escenario que es el ciberespacio, y al agregarlo, ya los usuarios, no los estados, pueden atacar a un estado. Como por ejemplo el caso que decía antes Simón de Snowden, donde es una persona atacando, por ejemplo, haciendo ciberinteligencia sobre los Estados Unidos, ¿no? Y después difundiendo ese material. Antes las guerras eran mucho más simétricas en ese sentido. Sí. ¿Carlos? ¿Sí? Y agrego otra cosa que recién pensaba con respecto a lo que decía Gastón de qué se podría agregar en la agenda, ¿no? Creo que el siguiente paso cuando Argentina tenga políticas ya más estables sería hacer algo en conjunto con la región, ¿no? Porque por lo que yo me había informado en su momento, hay documentos blancos que tienen algunos países, pero no todos, creo que solamente Argentina, Ecuador y Brasil, si mal no recuerdo, quizás Uruguay, pero hay países que yo sé que están un poco más atrasados en ese sentido. Entonces creo que el paso siguiente es trabajar en conjunto, porque si ya el enemigo está más disperso y uno nunca sabe de dónde se pueden atacar, creo que el paso siguiente es trabajar en conjunto con la región. Qué interesante. Bueno, seguimos con Antonio, chicos. Hacemos este intercambio último y ya vamos cerrando, ¿sí? Eli, que hablen primero los chicos, que creo que habían sacado la mano. Sí, sí. ¿Rocío? Buenas. Yo quería agregar dos cosas. Primero,
Lo que me parece que faltaría es que se especifiquen cuáles son las infraestructuras críticas de la información para el Estado, para nuestro país, porque en el momento en que llegue a haber un ataque, o sea, hay que actuar rápido, hay que saber qué es lo que hay que hacer primero, o sea, qué es lo más importante, o sea, qué es lo que va a salir las Fuerzas Armadas a proteger. ¿Dónde está el foco? O sea, eso me parece lo más importante. Y después hay que destacar el primer ejercicio de simulación de guerra cibernética, que fue el año pasado en Las Toninas, que me parece que sí sería una infraestructura crítica, el ingreso de los cables submarinos de internet de fibra óptica. Fue un ejercicio en el que estuvieron las 3 Fuerzas Armadas, junto con el Estado Mayor Conjunto. El Comando Conjunto de Ciberdefensa fue el que dirigió todo el ejercicio. Fue el Ministro de Defensa, y la verdad que es algo muy importante porque es la primera vez que se hacía. Claro, genial. Genial, buenísimo, gracias. Lautaro. Yo quiero 2 cosas. Primero, antes que me olvide, sobre lo que dijo recién Rocío. Yo creo que el tema de la definición de lo que son las infraestructuras críticas, creo que ya debe estar definido, pero creo que debe ser algo más interno, por un tema de que si vos especificás cuáles son tus infraestructuras críticas, abrís paso a que se apunte directamente a eso. Y por segunda cosa, volviendo a lo que habían dicho de medidas que se podrían tomar ya, yo creo que algo esencial, algo esencial que se podría agregar, que es algo que se necesita mucho y realmente mucho, es la concientización. Creo que el Estado en general debería hacer una concientización general a toda la población sobre los riesgos que conlleva toda la informática en general. Claro. No solamente desde las redes, sino desde las estafas, los engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Eso creo que es algo esencial que hasta ahora se está haciendo, pero muy poco y muy por arriba. Y es algo que debería ser muy, es redundante, pero es algo que es muy esencial. Bien, lo tenemos que incluir en la conclusión entonces. Sí. ¿Antonio? Sí, no me quiero extender. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Creo que hay que remarcar lo que dijiste vos, Eri, lo que dijo el compañero y lo que vimos hasta el día de hoy en las clases, las políticas. No solamente públicas, sino privadas, en todos lados, desde lo más básico hasta lo más complejo, porque hoy no... A ver, acá tenemos una noción de lo que es el ciberespacio, pero no lo sabemos, no lo podemos medir, ¿ok? O sea, no sabemos hasta el día de hoy si tenemos un espía a ver, podemos más o menos saber, pero no sabemos si nos están espiando, si alguna aplicación nos saca hoy los gustos, pero después lo pueden usar para otra cosa. O sea, hay un montón de... A ver, no quiero entrar en paranoia, ¿no? Pero Mercado Libre, por ejemplo, tiene unos datos increíbles, ¿sí? Que el día de mañana, no sé, no digo que lo pueda usar para una guerra, pero tiene los gustos de toda Latinoamérica y más. O sea, los gustos, o sea, el marketing, lo puedo usar para un montón de cosas como Facebook. Pero a lo que voy, creo que no puede ser que justamente una empresa grande del Estado o una secretaría o algo sea hackeada por entrar automáticamente sin ver que es una página diferente y exponer sus credenciales, como ha pasado en el Estado y en otros organismos gubernamentales, ¿no? O sea, así que nada, creo que tenemos mucho trabajo. Nada, gracias. Bueno, cerramos, chicos. Perdón que interrumpa. Esto, lo que dijo Antonio es justamente a lo que iba recién. Va todo siempre en base a la concientización que tiene que haber en la sociedad. Seguro. Siempre. Es algo que es muy necesario y que no hay directamente. Tal cual. Me gustaría escuchar a Roy y a Carlos rapidito. Está Camila también, si les parece, pero rapidito, así ya cerramos, porque ya estamos. ¿Sí?
Ro. Sí, quería decir una cosa, que definir cuáles son las infraestructuras críticas del país nos sirve para que ya tengan una protección desde físicamente, porque nosotros vimos que, o sea, se protegen, pero también, o sea, física y también digitalmente. Y eso no significa que sea público. O sea, uno puede definir las infraestructuras críticas de la información, pero no hacerlas públicas. Bien, buen punto. Gracias. Carlos. Bien, con respecto a lo que venían tocando los compañeros Antonio, Gastón y Fernando, lo que es el ciberespacio y lo que son las políticas, obviamente nosotros somos conscientes que el ciberespacio lo fuimos creando y lo fuimos formando nosotros y va creciendo de una forma exponencial, y a veces la parte burocrática de la política hace que crezca más uno que el otro y el otro no puede acompañarlo en este crecimiento y nos quedamos siempre por detrás. En ese sentido, una de las medidas que se podría tomar es darle más importancia a nivel político, a nivel leyes, para que se puedan actuar de manera más eficiente a nuevos ataques o nuevas cosas que van apareciendo de acá hacia el mañana. No solamente eso, algo también que otros compañeros, el dato que maneja Mercado Libre, más allá de cómo los datos hoy en día pueden bajar estados, empresas y todo, que también... ¿qué estamos esperando? ¿A un cromañón de la informática para que aparezcan las famosas habilitaciones en la parte cibernética? O sea, ¿estamos esperando realmente una catástrofe como para después actuar? Eso también es algo muy importante porque Mercado Libre se puede convertir en el próximo Data Analytics de Argentina, ¿se entiende? Una empresa que pueda vender información nuestra y que perjudica a muchos y usualmente beneficia a un poco. Entonces, en ese sentido, en materia de política, se tendría que darle más importancia al ciberespacio, ya que es nuestra otra cara que está expuesto a todos. Bueno, vamos, excelente. Camila, y terminamos. Buenas noches, muy cortito lo que quería decir. Si bien hace falta mucha concientización, estaría bueno como también lanzar publicidades para concientizar a la gente, ¿no? Pero hay que preguntarse también si al Estado le interesa concientizar a la sociedad sobre todo este tema. Solo eso. Gracias. Es exacto. Bueno, chicos, gracias. Estuvo genial. Gracias. ¿Y qué batallón somos, Eli? Somos. Batallón. Dale, vamos a mutearnos. Somos. Mirá mi apellido. Bueno, Mirá mi gracias, apellido. chicos. Me pareció buenísimo. Agreguemos lo que falta en la conclusión, que es lo último que está súper interesante. Y bueno, gracias a todos. Buenísimo. Quiero agradecerles, chicos, a todos, por prenderse ayer, por prenderse